todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy hacemos un vídeo así un poco especial porque alguna vez de suscriptores, clientes y así me han preguntado cuánto puede durar, digamos en tiempo, en años, un disco duro SSD, HDD o externo, o un DVD o un CD. Y bueno, evidentemente todo es estimable y todo depende de, pues eso, del tute que le demos, de cuánto lo usemos, etcétera, incluso de lo que no lo usemos. Entonces he hecho aquí un pequeño, ranking, no es ni ranking, es un listando diferentes cosas, discos duros, DVDs, CDs, etcétera, de lo que en teoría y según los fabricantes pueden durar nuestras, digamos, unidades de almacenamiento. Entonces les voy a explicar un poco en este vídeo lo que más o menos podrían durar, aunque luego pueden durar más o pueden durar menos. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, como ustedes saben, pues tenemos alrededor diversos medios de almacenamiento, discos duros, tarjetas de memoria, memorias USB. Pero el tema es sobre todo en medios que necesitan electricidad, como discos duros, SSDs, discos duros SSD. Si yo lo apago, o sea, si yo apago ese ordenador y lo dejo durante mucho tiempo en una estantería, por ejemplo, el disco duro, ¿cuánto durarían? Ese sería. Entonces vamos a ver un poco con mi experiencia, pues y lo que nos dicen los fabricantes, pues como su duración, digamos. Bien, empezamos por los discos duros, los HDD, los de, digamos, toda la vida. Bien, la esperanza de vida media con funcionamiento diario activo pues podría ser entre 5 y 10 años, según los fabricantes. Aquí luego ya dependen de diferentes cosas, pues evidentemente de la calidad de la fabricación, la temperatura de funcionamiento, el almacenamiento, o sea, cuántos datos tenemos, efectos mecánicos. Evidentemente en un HDD un golpe lo puede estropear. La humedad, los campos magnéticos. En una casa normal, por ejemplo, pues si tú tienes un ordenador y le has quitado el disco duro y ese disco duro pues lo guardas en, yo que sé, en un garaje, pues evidentemente se puede estropear, o en un sitio que le dé mucho la luz. O fallos de alimentación, también nos podrían dar fallos. Si lo guardamos en una estantería, por decirlo así, podría durar fácilmente entre 15 y 20 años. Normalmente no le suele afectar lo que he dicho, si no tienen humedad o mucho calor, pues podría darse alguno de esos problemas. Eso sí, yo no me fiaría mucho. Si tenemos cosas muy importantes, pues estaría bien el conectarlos de vez en cuando para ver si siguen estando ahí o tener algún tipo de copias de más, ya les diría. Y bueno, si tienen más de 10 años, evidentemente yo ya tendría cuidado de no usarlos, pero si van a estar en una estantería, sí tener más de una copia. Bien, luego tenemos los SSD. Bien, suelen decir los fabricantes que entre 5 y 10 años, pero todavía no hay muchas estadísticas porque tampoco llevan tanto tiempo. Con las unidades SSD todo es un poco más complicado porque como no es como los mecánicos, entonces tienen una cosa que es el TBW, Terabytes Written. ¿Qué es el TBW, Terabytes Written? Bien, los discos SSD, si ustedes no saben, tienen un número limitado de veces que se puede escribir en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya no se puede escribir más en ellos se estropean. Pues no, es como que si se convirtieran en un CD que no se puede grabar ya en él. O sea, lo que tuviéramos ahí, fenómeno, porque lo vamos a seguir teniendo, pero no vamos a poder escribir en él. Por eso yo suelo aconsejar, si es un desktop, el poner un disco duro SSD solo para los programas y un HDD para hacerlo como almacén. Sobre todo ahora que todavía los SSDs no están tan baratos.
Con el tiempo, pues me imagino que acabarán poniendo solo los SSD, pero habrá que tener en cuenta que llegará un momento en el que no podamos escribir más en ese disco duro y lo tengamos que cambiar. Eso sí, en principio no vamos a perder nada. Entonces, les hago un ejemplo. Por ejemplo, si nuestro disco tiene un TBW de 100 terabytes y tú escribes en él y borras cada día la información de 1 terabyte, entonces el disco te serviría de 100 días. Hombre, esto es muy extremo y normalmente esa no es la vida real de un disco SSD. Es un ejemplo que yo les he hecho. Entonces se podría calcular buscando en nuestro SSD la tasa que tiene de TBW y así saberlo. Bien, además las unidades de SSD tienen un par de características más que los hacen poco convenientes para el almacenamiento a largo plazo. Los chips de memoria que llevan no pueden almacenar información durante largos periodos de tiempo sin energía. Por ejemplo, si escribes esa información en la unidad SSD, la desconectas del PC y la dejas en una estantería 2 o 3 años, lo normal es que no aparezca nada. Incluso hay SSDs, depende de la calidad, que después de 6 meses ya no tendrías nada en ello. Bien, en caso de fallo de un disco duro, pues es complicado, porque en un disco duro normal HDD incluso hay sitios donde te podrían recuperar. Caro, pero te podrían recuperar. En esto pues sería casi imposible. Además, de momento los SSD siguen siendo más caros, entonces lo que les he dicho que es mejor tener un segundo disco duro, que sería HDD. Bien, pasamos a otro. ¿Cuántos años duran las tarjetas SD o las memorias USB pendrives? Bueno, los fabricantes suelen decir de 5 a 7 años. Bueno, pues en principio yo tengo algunos que son más viejos, pero yo creo que lo dicen un poco por lo endeble que son los aparatos, tanto los pendrives o las tarjetas SD. Evidentemente este tipo de soporte yo solo lo uso para algo temporal. Me tengo que llevar algo, lo meto en un pendrive, pum, y ya está, no para algo que sea que yo necesite guardar y que tiene mucha importancia. Entonces ese sería un poco el problema. De vez en cuando también es conveniente conectarlos a un PC o si es la SD al teléfono, etcétera, para comprobar que eso es correcto. Bien, tenemos luego los CDs y DVDs. Vida media dicen que de 5 a 20 años, pero si miramos la letra pequeña, sobre todo de un CD o un DVD, según los fabricantes, según los fabricaron hace años, ponía que podían llegar hasta 100 años. La verdad es que es bastante fiable para el almacenamiento a largo plazo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que es barato y podemos hacer varias copias. Y bueno, tenemos en más DVDs que CDs, porque ya el DVD podemos meter casi 4 gigas y medio y es relativamente barato. Siempre interesa usar, claro, esto luego tendríamos el problema que necesitamos siempre un lector de CD-DVD porque no lo podríamos leer en otros sitios. Sí que es verdad que ahora los ordenadores ya no traen, pero se puede comprar uno y ponerlo dentro, o se puede coger uno externo, uno por USB. Bien, y luego ya como curiosidad, ¿cuántos años duran los disquetes? Los disquetes antiguos, igual hay gente que ni ya los ha conocido, los de 3,5 pulgadas y los de 5,25 pulgadas. Pues según he podido investigar, pues la vida media es de 10 años. Yo tengo disquetes ahí en la estantería, yo creo que desde hace más tiempo. A ver, el tema es que estos discos al final, pues estos eran muy endebles y la verdad es que tampoco cabía mucha cosa. Cabía en los de 3,5 pulgadas, cabía 1 giga, no llegaba a 1,5 giga. Entonces fácilmente, si tenemos disquetes de esos y no tenemos una disquetera, también las venden por USB, o sea, una disquetera USB, la conectamos, pasamos nuestros datos y los dejamos todos en donde nosotros queramos.
Bien, un último consejo. Hay una regla a la hora de almacenar que es la regla del 3-2-1. ¿Qué quiere decir el 3-2-1? Tener 3 copias de lo que realmente es importante para mí. ¿Qué suele ser lo importante? Pues documentos, fotos, vídeos, música, ese tipo de cosas. Los programas hoy en día normalmente, si los hemos comprado, se pueden volver a descargar, poner la clave, etcétera, etcétera. Correos electrónicos, etcétera, los tenemos en internet. Bien, entonces la regla del 3-2-1 es, como les decía, 3 copias de cada cosa. 2 copias que sean locales. ¿Qué es que sean locales? Pues una la podemos tener en el mismo ordenador y otra en un disco duro externo. Así, si por ejemplo nos falla el ordenador, tendríamos esa copia ahí mismo ya. Y una sería en un sitio que no sea ese mismo sitio local. O sea, ¿qué quiero decir? Bien, podría ser otro disco duro en la oficina, o otro ordenador distinto, o en la nube. Hay ahora muchos servicios que, por ejemplo, para fotos, y por ejemplo mucha gente no sabe que si tiene Amazon Prime, tiene ilimitado para guardar fotos, espacio ilimitado. O el mismo Google, las opciones de Google Drive, por 2 euros al mes tienes 100 gigas. O sea que podríamos tener diferentes opciones a la hora de guardar y no perder nunca nuestros datos. Yo, como aquí en mi negocio reparamos ordenadores hace mucho tiempo, ya vamos a hacer 20 años, hay veces que es que la gente tiene toda su vida en un ordenador y luego si se estropea, es verdad que hay pocas veces que me han traído con un ordenador con un disco duro estropeado, pero si el disco duro está estropeado ya olvídate. O sea, no lo vas a poder recuperar. Sí que es verdad que hay servicios que recuperan, pero que te pueden cobrar igual más de 1000 euros. Entonces es planteárselo. Pero es que hay gente que tiene toda su vida en el ordenador, en el disco duro del ordenador. Entonces haz copias, es barato, o sea, no es tan difícil. Y ese sería el consejo final. Bien, pues ahora les voy a explicar lo que les he comentado antes, cómo saber si nuestros discos duros están todavía en un buen estado o si sería ya interesante pasar los datos a otro sitio y ya o no usarlos mucho, jubilarlos porque pueden dar algún tipo de error. Bien, accedo por internet y esta es la página de este programa que me interesa bastante, del Crystal Disk Info, y lo voy a descargar. Bueno, aquí me da 2 o 3 opciones que realmente al final es lo mismo, lo que pasa es que algunas vienen un poco con... Quitamos la publicidad. Bien, voy a coger la estándar. Esto es al fin y al cabo, lo único es que les gusta mucho, creo que el manga, y han puesto otros. Bien, entonces le doy aquí que quiero el instalador. Me lo va a descargar ahora en un momento. Vamos a ver. No sé si había que aceptar algo por aquí. Ah, ya me lo está descargando. Y a continuación pues lo voy a abrir. Bien, ya lo tengo, lo voy a instalar. Le digo que sí. Acepto, siguiente, 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 siguiente e instalar. Bien, y de una pues ya lo ejecuto y nos va a salir ahora el programa para poder empezar a ver cuáles son las opciones. Bien, en principio, esto que no se puede poner más grande, no. Bueno, yo aquí tengo una serie de discos duros, por ejemplo, este C, como ven aquí, es mi disco duro SSD. Entonces, como ven, él en principio me pone bueno, 81%, y al abrirlo aquí, pues estoy viendo el disco que es. Entonces, ese en principio no tengo problema. Me dice que su temperatura es de 28 grados y me da algunos datos. Las veces que se han escrito, las veces que ha sido encendido, las horas que han estado encendido, etcétera. Y por aquí, pues bueno, tengo algunos errores como, bueno, ahora me dice aquí temperaturas, la peor temperatura, el umbral, bueno, diferentes cosas. Si paso a bueno, al darle a la temperatura también me pone, pues entre diferentes temperaturas que habría algún problema, sobre todo si llega a 60 grados. Si paso a un disco duro normal, por ejemplo, como el D, pues en principio él me pone bueno y me saca diferentes informaciones que podríamos ir viendo, como número de sectores reasignados, número de ciclos de arranque y parada. Como saben, bueno, puedo ir viendo aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro disco duro más. Este es uno que creo que es un externo con caja. Bueno, como ven, me va dando diferentes. No quiere decir que las temperaturas estén mal, depende de dónde estén también. Les iba a decir una cosa. No es lo mismo, aunque creo que alguna vez les he comentado, los discos duros SSD
tienen un número limitado de veces que se puede escribir y borrar. Y cuando terminen ese ciclo, que normalmente igual acabamos tirando el ordenador antes, se convierten en un disco duro como si fuera un CD, un DVD que está grabado y no se puede borrar. En cuanto a los otros, pues no, se puede borrar todas las veces que quiera. Sí, esto lo podemos controlar de aquí. Si en algún momento entramos, bueno, ahí está todo el listado y miramos a ver que alguno ya está en rojo, nos está diciendo algo, bueno, os diría, cuidado porque igual este ya va a cascar pronto. Entonces lo podríamos cambiar y de esa manera, pues no perderíamos ningún tipo de datos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.